Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy nos acompaña Matías Peterson, doctor en Economía Política del King's College en Londres y investigador de signos de la Universidad de los Andes, quien nos viene a hablar sobre Alasdair MacIntyre y su obra Tras la Virtud. Muchas gracias por acompañarnos y por recibir esta invitación. No, gracias a ustedes, Pablo y Cristóbal, por invitarme. No, qué bueno que nos hayas podido acompañar. De hecho, ya han venido hartas personas ahí de signos. Daniel vino hace un par de semanas, hace meses ya. Y también, no sé si Joaquín también forma parte de signos, Joaquín García Huidobro. No forma parte, pero es un gran amigo de cine. Ya, perfecto, sí, también estuvo Joaquín hace un tiempo. Como comentaba Cristóbal, hoy día vamos a comentar After Virtue, Tras la Virtud, de Alasdair MacIntyre. Yo siempre he tenido problemas para pronunciar el nombre de MacIntyre. Alasdair es muy extraño. Alasdair, no sé cómo será. En realidad, depende si lo pronuncia un americano, un británico o un escocés, pero dejémoslo en Alistair. Alistair. O sea, estuve muy lejos, pero ya. Uno tiene de repente ese problema con las pronunciaciones. Es que se leen, entonces nunca escuchas como, bueno, típico de los nombres. Sí. MacIntyre es un filósofo ético escocés que ha ejercido su docencia universitaria en Estados Unidos y Inglaterra y que es de los pensadores centrales del siglo XX en cuanto al revival, el resurgimiento de la ética de la virtud durante ese siglo. Y After Virtue es su obra probablemente más importante, su obra temprana, si no me equivoco, está enmarcado en su obra temprana, donde hace un relato de las posiciones éticas durante la modernidad, desde el Renacimiento en adelante, y especialmente una crítica a estas instituciones, la que parte con una metáfora bastante interesante que comentaremos un poco más adelante de cómo parte. Cabe destacar que han habido dos reediciones del libro, una que incluyó una nota final y otra que incluyó un prólogo, en el que modera o explica algunas de sus posturas, precisamente debido a los cambios intelectuales que él mismo ha ido sufriendo en el tiempo, especialmente su aceptación del tomismo, que en un principio fue muy crítico, y no sé si su conversión al catolicismo también habrá afectado en su percepción respecto a su tema de investigación. Sí, muy probablemente. Yo quería comenzar con este tema en realidad. No sé si podríamos hacer como un... Es que el autor es un personaje muy interesante porque muta mucho. Entonces si podríamos comenzar como explicando un poco sus posiciones, porque creo que fue un marxista duro, luego escribió estas cosas, fue crítico del tomismo, luego y una vez escuché que se enamoró y se encantó del tomismo y se hizo católico, y que su conversión creo que es posterior a este libro, que sería como su principal obra. Entonces, eso, no sé si podríamos comenzar con un perfil de su pensamiento. Sí, de todas maneras, es muy importante porque, como ustedes bien decían, MacIntyre ha tenido varios cambios importantes en su vida, ¿no? MacIntyre parte en su juventud como un autor grosso modo protestante, ¿sí? De tradición calvinista, pero a muy temprana edad en la universidad. MacIntyre no estudia filosofía o alguna disciplina específica como estudiamos hoy. MacIntyre estudia classics, ¿sí? Estudia griego, latín, literatura y filosofía. Y a muy temprana edad, MacIntyre ve en el marxismo una doctrina que le permite, ¿no es cierto?, criticar el liberalismo que consistentemente durante toda su vida ha rechazado, y por otro lado le permite, ¿no es cierto?, conciliar de algún modo algunas tesis centrales de Marx con lo que él ve de valorable o de valioso en Aristóteles, Platón y en la filosofía clásica en general. Es una tesis controvertida, pero podemos discutir más de ello más adelante sobre qué tanto de Aristóteles hay en Marx, ¿no? Pero bueno, y el punto es que ya a los 24 años publica Marxismo, una introducción, ¿no es cierto?, reeditado después en los años 90 como Marxismo y Cristianismo, y en ese libro él trata de hacer una síntesis, ¿no es cierto?, del pensamiento marxista, tal como él lo entiende, y obviamente eso va acompañado de una serie de cosas más bien contingentes prácticas. Milita en el Partido Comunista Británico, escribe para una serie de revistas muy importantes en el mundo anglosajón, mundo socialista anglosajón, y forma parte con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, cuando empiezan a pasar los años, forma parte de la crítica al marxismo más ortodoxo desde distintas tribunas, una de ellas muy importante, la famosa revista New Reasoner, que luego se convertiría en la famosa New Left Review, ¿no? Que es como una versión revisionista del socialismo europeo. Es bien notable ese texto de Perry Anderson del 2000 sobre la misión de la New Left Review en ese sentido, aunque un poco posterior obviamente a MacIntyre. Efectivamente, pero se codió con gente como E.P. Thompson y otros, ¿no es cierto?, en su mayoría historiadores, aunque no exclusivamente, que una vez conocidos algunos crímenes de Stalin, el aplastamiento del Ejército Rojo en Hungría y cosas del estilo, obviamente se desencanta del marxismo militante, ¿no?
O sea, no con Hobsbawm, claramente. Efectivamente. Y el tema es que por ahí por los 70 empieza a publicar una serie de artículos en los que empieza a verse que MacIntyre está incómodo con su postura intelectual. ¿Ya? Un artículo, MacIntyre ya era conocido, por cierto. O sea, After Virtue es un trabajo que lo catapulta, digámoslo así, como un pensador importante en la segunda mitad del 20, pero ya era conocido en los círculos anglosajones, sobre todo analíticos, en Inglaterra y en Estados Unidos, por sus trabajos sobre diversas cosas, sobre Hegel, sobre Hume, sobre el mismo Marx, etc. Pero durante los 70, MacIntyre siente una especie de desafección, ¿no es cierto?, con el marxismo, que parte un poco antes en todo caso, pero en los 70 empieza como a fraguar. Y Tras la Virtud, o After Virtue, es un libro que, si bien fue publicado en el año 81, es un libro que le tomó cerca de 10 años escribir. Entonces, el proceso de cambio intelectual de MacIntyre desde el comienzo de los 70 hasta la publicación de Tras la Virtud es bastante prolongado, ¿no es cierto? Y pasa por distintas etapas, incluso dentro de ese lapsus. Y luego de Tras la Virtud viene la publicación de Racionalidad y Justicia, donde hace algunos cambios importante, sobre todo su concepción de la historia y críticas que amigos y enemigos de MacIntyre habían hecho. Pero es particularmente con la publicación de Animales Racionales Dependientes, por allá por el año 90, que MacIntyre empieza a tomarse más en serio el tomismo, ¿no? Y se lo toma más en serio en la medida en que se da cuenta, ¿no es cierto?, que sus críticas, que podemos comentar de eso más adelante, sus críticas en Tras la Virtud a lo que él llama la metafísica biológica de Aristóteles, ¿no es cierto?, son infundadas. Son infundadas porque, según él mismo dice, no se había tomado lo suficientemente en serio a Tomás de Aquino. Y desde ahí comienza un proceso, ¿no es cierto?, en el que, ya mediando también su conversión al catolicismo, la figura de Santo Tomás comienza a aparecer de manera mucho más prominente en sus escritos y va corrigiendo, ¿no es cierto?, una serie de cosas que él ve como defectuosas en sus obras anteriores, ¿sí? Y luego, ya si podemos hacer por una especie de aceleramiento de la historia, el año 2016, publica Ética en los conflictos de la modernidad, que es como una especie de síntesis entre su interpretación del tomismo, su crítica a la filosofía moral anglosajona y en particular a lo que él llama el emotivismo, pero en su versión actualizada, ya podremos discutir más qué significa eso, pero aparece de nuevo Marx. ¿Sí? Aparece de nuevo Marx en este último libro, como todo aquello que MacIntyre siempre desechó del marxismo, incluso en su juventud, que es la teoría económica marxista, ahora aparece como el único caballo de Troya disponible para el aristotelismo y el tomismo en cuanto a herramienta para criticar el orden institucional de las democracias liberales. Sabía que había esa reivindicación final del marxismo en sus etapas más actuales. Pero... No, así es, efectivamente. Y específicamente la economía política marxista. Perfecto. Entrando al libro, ya tocamos uno de los temas centrales, que es su crítica a lo que él llama el emotivismo. ¿Qué podríamos entender así a grosso modo por emotivismo? Porque, como todo en la modernidad, es bastante líquido el concepto muchas veces, ¿sí? Que no sé, y de hecho MacIntyre dedica 2 o 3 capítulos a perfilarlo bien, qué es lo que quiere entender por emotivismo propiamente tal. Sí, en general se entiende de manera súper laxa, súper líquida, como dices tú. Pero es un concepto bien específico en realidad, en MacIntyre al menos. Claro. Y fue muy importante y muy específico en la filosofía anglosajona entre los 40 y 60, digámoslo así, en el auge de la filosofía analítica y el positivismo lógico en las facultades de filosofía en el mundo anglosajón. Y por emotivismo se entiende una teoría metaética. Esto que es poco familiar para mucha gente, es muy sencillo. La metaética en filosofía anglosajona estudia la naturaleza de los juicios morales, ¿sí? No estudia el bien y el mal, no estudia el acto moral, no estudia principios ¿no es cierto?, de conducta recta, sino que estudia la naturaleza cognoscitiva, digámoslo así, cognoscitiva o no, depende de la tesis, de los juicios morales. Ejemplo, cuando yo digo el aborto es malo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tipo de juicio estoy emitiendo? ¿Estoy emitiendo un juicio con carácter de verdad, digámoslo así? Es decir, estoy apuntando a alguna cosa que está en el plano de lo verdadero y lo falso, o estoy emitiendo simplemente una opinión, probable o no, o estoy emitiendo un juicio que es mera expresión de un sentimiento o preferencia.
Y el emotivismo, como doctrina, es la doctrina que sugiere que los juicios morales no son sino expresiones de nuestros deseos y preferencias, ¿sí? Y entonces cuando yo digo, para un emotivista, en esa época se llamaba emotivismo, hoy día lo podríamos llamar como expresivismo o neoexpresivismo, pero en la época en la que MacIntyre está escribiendo, tiene en la cabeza, ¿no es cierto?, gente como Ayer, o ayer, se escribe como ayer, ¿no es cierto? La tesis emotivista se podría explicar grosso modo así. Cuando yo digo que el aborto es malo, lo único que estoy diciendo es ¡bú! El aborto. Así como un fan del fútbol en el estadio dice ¡bú! El porno. No sé, como Twitter. Exactamente. Qué horrible. Entonces, claro, uno ve ejemplos prácticos de conducta emotivista, pero el origen del concepto es bien específico, ¿no? La naturaleza de los juicios morales. MacIntyre toma esta idea de emotivismo, y aquí me voy a conectar con mi yo historiador, pero lo toma de un concepto bastante histórico, es decir, retrata el emotivismo como una especie de imagen del mundo contemporáneo, del mundo actual, o del mundo de los años del siglo XX, perdón. Pero siempre hace la relación de que precisamente la ética no puede ser entendida sin la historia, que es una afirmación bastante, a mi parecer, bastante lógica. El hombre es un animal que se encuentra dentro de la historia y que se debe entender, por lo tanto, como contingente en muchos aspectos. ¿Cómo se refleja este historicismo, podríamos llamar, para contemplar la virtud? Sobre todo porque su tesis parte de una imagen bastante apocalíptica, para nombrar la metáfora que ya mencionábamos, que es decir, ¿qué pasaría si es que de un día para otro toda la ciencia desapareciera y solo tuviéramos pequeños trozos de lo que había sido la ciencia? O sea, parte de un hecho cataclísmico, a su entender, la idea ética del mundo moderno. Sí, efectivamente, la analogía esa, la metáfora del comienzo del libro es muy sugerente, ¿no? Cómo reconstruir la ciencia si no sabemos más que pedazos de ella. Y eso que para él es una metáfora respecto de la ciencia es en la actualidad la situación de la ética, ¿sí? de la reflexión sobre lo bueno para el hombre. Y el historicismo al que tú hacías referencia ha sido obviamente objeto de mucha crítica contra MacIntyre, y parte de eso está muy justificado, y él lo aclara en los prefacios o en las añadiduras, ¿no es cierto?, a las ediciones de Charles Virtue, pero también en otros libros. Pero la tesis no es meramente, ¿no es cierto?, que no se puede entender la ética sin la historia. Yo creo que sería raro que alguien negara una tesis dicha así de general. Lo que MacIntyre está diciendo es que no se puede entender la reflexión de los filósofos morales sin el contexto histórico en el que se han inmerso, y a su vez no se puede entender ese contexto histórico sin la reflexión de los filósofos morales. Entonces hay como una especie de reflexividad. Las ideas de los filósofos morales influyen en nuestra concepción de la ética, y nuestra concepción de la ética a su vez influye en las reflexiones de los filósofos morales. Esa es un poco la tesis, ¿no? Pero claro, a ratos da la impresión de que nunca podemos salir de este cierto historicismo, pero podemos comentarlo más adelante si les interesa. MacIntyre da algunas pistas de cómo es posible sostener una ética con cierto valor de universalidad, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo reconocer el carácter contingente e histórico de esa misma reflexión ética. Pablo, no sé si tú tienes otra pregunta como en la misma línea, porque yo me quiero mover un poco hacia otro tema. Sí, una última cosita, que Vale. precisamente es relacionado con esta idea del tiempo, que es la idea de character, lo dice en la versión en inglés, personaje. El cómo quedan plasmados ciertos ideales éticos en las distintas sociedades, en los arquetipos, podríamos decir en otro vocablo, de los personajes que encarnan el mundo. Yo, reflexión mía pensando nomás, ¿cuáles serían los arquetipos que tenemos, por ejemplo, en Chile? Porque pareciera ser que todos los arquetipos son bastante negativos. El empresario, y de hecho MacIntyre usa sobre todo el tema del manager, del gerente, y también menciona el del como el hombre de clase alta que se dedica meramente a la contemplación, una cosa así me parece que es como lo expresa. Existen también en el mundo actual, pero pareciera ser que estamos bastante faltos de arquetipos positivos, casi que lo más positivo del revolucionario con la bomba Molotov en el Chile actual. Bueno, MacIntyre en su juventud hubiera sido de esos, ¿no? Pero, Sí. Qué grande. pero claro, el arquetipo o personaje encarna una cierta como síntesis de la moral de la época. Es como la tesis, ¿no es cierto?
Y él ve en los 70 al manager como un personaje muy, muy importante y al terapeuta burgués, ¿no es cierto? Esta especie de neopaganismo con un poco de sal y pimienta de religiones orientales, etc. Y esa actitud del terapeuta o del manager son cosas propias de los 70 y 80 según McIntyre. Hoy día, yo no sé qué diría McIntyre, pero mi impresión es que, por ejemplo, en el plano de los negocios o del orden económico, un carácter o personaje muy importante sería el emprendedor, ¿no es cierto? El emprendedor... Estaba pensando en el mismo. El emprendedor como ese hombre que no tiene límites, que se cae y se levanta una y otra vez. Un aventurero, que además es muy bueno para hacer el jogging y trekking y una serie de cosas. Y todos los anglicismos que se pueden encontrar por ahí. Todos los conceptos exactamente en inglés. Practica mindfulness y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es un cierto carácter o personaje de nuestra fauna contemporánea, creo yo. Y bueno, uno podría encontrar otros en la política y, por cierto, en el mundo de la cultura. Pero la tesis de McIntyre yo creo que quedaría más o menos a salvo, en el sentido de que siguen siendo personajes en los que aparentemente, ¿no es cierto?, hay una autonomía radical del ser humano. Piense, la figura del emprendedor sí que es símbolo de autonomía en el sentido liberal del término, pero según McIntyre esas figuras o esos personajes no son sino presas, ¿no es cierto?, de sus propias frustraciones, de las propias tensiones de la modernidad, y que sí, habría que matizar ahí y hacer un montón de aclaraciones, pero en resumen sí, o sea, el tema del personaje es muy importante y yo no paro de pensar en el emprendedor, ¿no es cierto?, que sueña con que su negocio sea aceptado por una incubadora y pueda venderle sus acciones a Google para después ir a pasar su vida en la Patagonia, no sé, haciendo qué, ¿no? Con algún emprendimiento ecológico y empresa B. Sí, claro, alguna cosa con hidrógeno verde o no. Claro. Qué terrible. O en la década del 2000, estaba pensando el tecnócrata, que ha sido muy criticado ahora en Chile los últimos años. Bueno, Daniel Mansuy critica esa imagen de la derecha tecnocrática también. Pero bueno, tú que te querías mover hacia otro tema, Cristóbal. No, si estoy cómodo en este tema. Me reí harto con este fenómeno del emprendedor, porque además me imaginaba como Elon Musk, no sé, algo así como Zuckerberg. No sé si han visto ese episodio de Black Mirror, en que Black Mirror lo que hace es parodiar un poco a este gurú como que vive en Palo Alto, en California, y es como muy excéntrico. Bueno, tenía esa imagen en la cabeza. No, yo me quería mover hacia otra cosa, que una de las cosas que a mí más me gusta de McIntyre es que es un personaje, o un autor en realidad, muy incómodo de ubicar en el panorama político contemporáneo, porque se sitúa un poco en algo así como una posición de izquierda, en términos materiales y económicos, pero también es católico y quiere reconstruir la ética de la virtud. Una cosa que nosotros hemos tocado varias veces en el podcast, de cómo estamos desuniendo o estamos aportando, o al menos yo me voy a hacer cargo solamente de mis palabras para no traerte consecuencias, Pablo, de aportar a la desunión del Chicago gremialismo o de este matrimonio entre el mercado y el, entre comillas, conservadurismo social. Respecto a este tema, no sé si podrías un poco explicar para la audiencia las tensiones que lee McIntyre entre el sistema económico y la posibilidad de que resurja la ética de la virtud como en un nivel general en la sociedad contemporánea. No sé si he entendido, me largué algo, pero... No, pero se entiende perfecto. Y es muy interesante. Yo hice mi tesis de doctorado en un departamento de economía política, que es cualquier cosa, no es una disciplina establecida, ¿no? El 50% de los profesores eran economistas, un 40% eran cientistas políticos y un 10% eran filósofos, y yo trabajaba con los filósofos, pero el tema es que tenía que hacerme cargo de una serie de objeciones que hacían los economistas a las reflexiones que uno iba haciendo. Estábamos obligados a asistir a un seminario mensual, ¿no es cierto?, a presentar nuestros avances, y este tema salía cada rato, ¿no? ¿Qué aporta McIntyre, ¿no es cierto?, ¿qué ve McIntyre sobre el orden económico contemporáneo que nosotros no vemos? Bueno, y ahí hay varias cosas, ¿no? La primera es que, según McIntyre, y en esto él tiene una inspiración a ratos ecléctica, hacia el final de su vida más abiertamente marxista, y ahí yo soy un poco más escéptico de lo que él dice hacia el final, pero en los 90 y comienzo de los 2000 tiene una aproximación bien ecléctica, pero con dos tesis bien centrales, ¿no? La primera es que la autoridad política del orden social liberal en materia económica y en materia política están injustificadas, ¿sí?
dejo la política a un lado y me centro en la economía. El manager de los 80 y 90, no es que el manager haya dejado de existir, ¿no? Pero es que lo que pasa es que hoy día todos queremos ser como Elon Musk. Pero el punto es que el manager justifica según McIntyre, justifica su autoridad mediante el recurso a una ciencia social, el management, la teoría económica o lo que fuere, que le podría dar, o pareciera darle, ¿cierto?, la posibilidad de predecir el orden social y por lo tanto manejarlo más o menos a su antojo, ¿ya? Eso es una cosa. McIntyre muestra, con recurso a la filosofía de las ciencias sociales, una subdisciplina que él cultivó mucho en su juventud, que ni los más respetados defensores de las ciencias sociales modernas llegarían tan lejos como suelen llegar los managers a la hora de hablar del poder de las ciencias sociales para conducir lo social, ¿no? Esto aplica lo mismo a las políticas públicas, como algo de eso habrá comentado, me imagino, mi amigo Daniel Mansui aquí mismo. Y el punto es que la tesis de McIntyre tiene que ver primero con esa crítica a la autoridad política en sentido amplio, sentido clásico, al interior de la empresa, ¿sí? Porque la historia que a veces nos cuentan, estoy hablando desde McIntyre, ya no quiero decir que esté necesariamente de acuerdo con todo, pero estoy simplemente sí, poniéndome el sombrero de Alasdair. Entonces, el punto es que la empresa, tal y como se nos presenta, ¿no es cierto?, en el liberalismo económico, es una cosa más o menos chica, hay muchas de ellas, hay cierta competencia entre ellas, y eso es fenomenal porque mientras más competencia, ¿no es cierto?, los precios van a la baja, los consumidores quedan satisfechos, es la soberanía del consumidor de la que hablaba Friedrich von Mises, ¿no? McIntyre dice, mira, en muchos mercados las empresas son verdaderas islas de planificación central con poder que a veces sobrepasa los poderes de algunos estados nacionales y por lo tanto el poder político que tienen es enorme. Segundo, y en esto hay semejanzas entre lo que dice McIntyre y lo que habla la famosa teoría de la elección pública en economía, es que es muy frecuente, y para algunos casi inevitable, que en las democracias liberales articuladas en torno al mercado, los grupos de interés económico coopten a la legislación pública en su propio beneficio, ¿sí? Tienen todos los incentivos para hacerlo y además tienen todas las herramientas para juntarse, ¿no es cierto?, colectivamente y ejercer esas presiones en el orden político. Entonces McIntyre dice que nuestra retórica respecto de lo que es el mercado y de lo que son las relaciones económicas en un orden liberal no es más que eso, no es más que retórica, que lo que esa retórica oculta son una serie de relaciones de poder que nos deberían parecer completamente injustificadas desde el punto de vista de la filosofía clásica. Y por último, y con esto cierro esta parte, ¿no? McIntyre cree ver, esto es discutible obviamente, pero él cree ver en la tradición clásica, y en particular en Aristóteles y especialmente en Tomás de Aquino, la única manera de entender la idea tan importante en esa tradición, en esta última tradición, del justo precio, ¿sí? La idea de que se pueda hablar de un precio como justo o injusto, de que se pueda hablar de intereses como excesivos o no excesivos, queda completamente, ¿no es cierto?, obnubilada por la teoría liberal y no es capaz de erigirse, digámoslo así, en crítica de situaciones que son, a juicio de McIntyre, objetivamente injustas, ¿no? En esa misma línea, y acercándonos un poco al análisis económico del derecho, que yo le tengo mucha mala, no lo leí yo ampliamente, pero lo poco que he podido leer en general me desagrada bastante. Él, si no me equivoco, hace una crítica a esta aproximación del derecho como meramente económico. El clásico ejemplo es el de la empresa que contamina el río y que para mitigar esto, en vez de no contaminar, paga un bono a la gente que vive bajo el río y que tiene la externalidad negativa de la contaminación. ¿Cómo existe esta crítica que hace a esa aproximación que se da al derecho y a la legislación, sobre todo, porque no es solo el derecho entre los particulares, sino también finalmente la construcción de políticas públicas? Sí, esa crítica se da desde varias partes, en McIntyre mismo al menos, pero él cree, y en esto, curiosamente, está más cerca de los libertarios que de los marxistas, ¿no? Porque él cree que dos cosas, ¿no? Uno, que es súper importante que las comunidades locales, familias, barrios, iglesias, equipo de fútbol, lo que fuere, tengan grados de libertad política suficientes para desplegar todas sus potencialidades. Y en eso, para McIntyre, el Estado moderno es un enemigo, porque tiende inevitablemente a aplastar esa vitalidad, ¿no es cierto?, de lo local. Y en ese sentido, McIntyre es escéptico de las regulaciones que ven
desde arriba y pudiera las regulaciones en términos de externalidades negativas, como llaman los economistas, por razones como políticas. Pero también es escéptico, y en esto, sin quererlo, y de hecho si se lo dijéramos en su cara se enojaría, se acerca un poco a Hayek, ¿no? Es por razones epistémicas. Es decir, no podemos conocer con exactitud cuál es el monto de esa externalidad. Fíjense una cosa, ustedes me paran si me alargo, pero yo de este tema podría hablar. Para eso no, mejor. Pero fíjense una cosa, cuando un economista dice, mire, vamos a poner un aeropuerto aquí en Colina, yo vivo en Colina, vamos a poner un aeropuerto aquí en Colina y usted obviamente esto le va a generar ruido. Y entonces vamos a tener que compensarlo, porque me está generando una externalidad negativa, ¿no? En vez de contaminar el río, viene un tipo y me construye un aeropuerto a 1 kilómetro de mi casa. El economista dice, bueno, ¿cómo vamos a evaluar cuánto compensarlo? Porque la teoría de las externalidades y toda su aplicación, tanto en derecho como en ciencia política, presupone, uno, que conocemos la magnitud de la externalidad, y presupone algo que no es menor, que es que la tributación, los impuestos que se recauden con vistas a pagar esa externalidad, no se van a perder en el camino, ¿no es cierto? Claro. Porque nadie sabe qué ocurre con los dineros fiscales con precisión. Uno tiene grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero de hecho está prohibido que estén afectos más encima. O sea, efectivamente. Claro. Entonces hay impuestos específicos, no sé, al diésel o qué sé yo, o al revés, exenciones también, que nunca sabemos si van a parar a aquello a lo que la legislación se supone que deberían haber ido a parar, ¿sí? Según la legislación. Entonces, McIntyre es escéptico de todo eso. Y un economista va a decir, bueno, no, pero es muy fácil. Yo tomo el precio de una casa igual a la tuya en un lugar sin ruido y tomo el precio de tu casa. ¿Cuánto está dispuesto a pagar alguien por una casa lejos de un aeropuerto? ¿Cuánto está dispuesto a pagar alguien por la misma casa cerca de un aeropuerto? El diferencial de precio es la externalidad. Pero claro, eso que parece tan obvio, presupone una serie de condiciones del mercado, de que el precio que yo estoy viendo, observando en el mercado, es efectivamente un precio que tiene contenida toda esa información. Y tanto en la izquierda como en la derecha, en la izquierda gente como Bursa, que en la derecha gente como Hayek, serían muy escépticos de esa tesis, ¿no? Y buscarían otros mecanismos de resolución de conflictos cuando hay externalidades. Pero en fin, ahí nos estamos desviando a teoría económica. No, me encanta, lo he pasado demasiado bien. Estoy aprendiendo mucho en este momento. Estaba pensando en responsabilidad extracontractual, obviamente. Siento que, Pablo, me hay 2 minutos y te invento daño moral de algún lado. En serio. Me he entretenido esto. Pero bueno. Sí, pero en resumen sería eso, ¿no? Razones políticas por el carácter como aplastante, según McIntyre, del Estado moderno, pero segundo, razones epistémicas, porque efectivamente el modelo de la teoría económica de las externalidades, todo esto se le debemos a Arthur Cecil Pigou, ¿no es cierto? Y los impuestos para corregir externalidades se llaman, por su nombre, impuestos piguvianos. McIntyre es escéptico de que podamos conocer esas magnitudes con algún grado de plausibilidad. Qué interesante, me recuerda un poco, no sé si fue en el podcast, pero, no fue en su columna, una vez que Gonzalo Rojas estaba criticando el libro de Patrick Deneen, de Por qué fracasó el liberalismo, y decía algo parecido, como que él está de acuerdo con la tesis en un sentido como sustantivo, pero él no cree que ese tipo de cosas deban venir como de abajo hacia arriba desde las comunidades, sino que cree que el Estado debe ser centralizador y como de cierta forma proponer esos cambios en la sociedad. Claro. Que sería un poco la tesis contraria a la que estamos comentando respecto de McIntyre. La subsidiariedad activa aplicada directamente. Claro. Uno es libre de creer lo que más le parezca, ¿no? Sí. Yo, a ver, conozco personalmente a Gonzalo, que no he interactuado demasiado con él, pero mi impresión es que a veces tendemos a sobrevalorar las capacidades del Estado moderno, del Estado central, digámoslo así. Basta ver lo que pasó con el registro social de hogares cuando se quiso implementar el ingreso familiar de emergencia. O sea, el mismo ministro Briones tuvo que decir en Tolerancia Cero que si tuviéramos un aparato estatal que conociera de verdad quiénes califican al registro social y quiénes no, quizá hubiéramos llegado más a tiempo con la ayuda, pero ni siquiera es que tengamos los registros debidamente actualizados. Entonces, claro, es todo bien irrisorio. Claro, y eso solo es un aspecto como técnico, porque también está toda la otra faceta que estábamos comentando antes a propósito de un tema recurrente en el podcast, pero el poder que tienen, por ejemplo, las compañías de tecnología sobre incluso los estados que están llamados a regularlo. Entonces, claro, el Estado parece no ser este leviatán como todopoderoso que pueda hacer todo lo que quiera, claro. Pero bueno. No solo, efectivamente, no es tan todopoderoso como algunos lo piensan, primero, y segundo, no es neutral como el mismo Estado se presenta a sí mismo.
porque cada política económica o social, por técnicamente justificada que esté, pero supone ciertos bienes humanos que están en juego y por lo tanto moralmente no es neutra. Es muy interesante. Otra cosa que no sé si tenemos el espacio, pero me gustaría tocar es la forma en que no se han entendido hasta hace relativamente poco, e incluso por quizás razones un poco más comercial, financiera, el tema de las empresas como agentes morales, o más concretamente como agentes moralizantes. O sea, con Pablo un par de veces hemos comentado, por ejemplo, como Netflix. Netflix, ya, sí, Netflix. No, lo que pasa es que recurrentemente comentamos el tema de cómo Netflix, por asuntos de cuota, hay intentos dirigidos desde la producción, obviamente con las mejores intenciones, intentan avanzar ciertos estereotipos o luchas sociales, obviamente con una posición muy privilegiada en su industria, incluso casi monopólica hasta hace ciertos años, y cómo esto influye en los países en los que prestan sus servicios, que es un asunto completamente moral y político en un sentido muy profundo, pero que también está un poco revestido de esta, como, no sé, fachada de amoralidad, por ponerlo de alguna forma, que permite la relación que ha tenido la derecha en el mercado. Sí, mira, se me ocurren dos cosas, una desde McIntyre y otra una idea que le va a robar a mi amigo Daniel Mansuy. La idea de McIntyre es esta, ¿no? Que es que si hay una idea corrosiva en nuestro mundo contemporáneo, es la idea de la separación entre la ética y la técnica, o entre la ética y la política y la economía entendidas como técnica. Y eso tiene consecuencias graves, dice McIntyre. Y una de ellas es justamente la que tú mencionas, porque es que hay efectos, las instituciones sociales tienen efectos en nuestra cultura y en nuestra vida moral en general, pero al presentarlas, ¿no es cierto?, como una opción entre otras, moralmente neutra, eso camufla, esconde el efecto real que terminan teniendo en el comportamiento de las personas, ¿no? Y en ese sentido es como una especie de influencia de la que no nos damos cuenta. Y en esto hay que tener ojo también porque McIntyre en esto está empleando algo análogo a la idea marxista de alienación, ¿verdad? Es decir, claro, yo estoy siendo explotado pero no me doy cuenta de ello. Bueno, Google está explotando todos mis datos personales a cambio de una cuenta que aparentemente es gratis, pero claro, no, el precio no es gratis, el precio es toda mi vida personal, ¿se entiende, no? Sí, perfecto. Pero yo salto y celebro como el emprendedor que va a la Patagonia, que hay una empresa tan chora como Google que me entrega el correo gratis, que funciona perfecto. Y todo muy colorido, gratuito, no, genial. Muy moderno, sencillo. Y de facto funciona perfecto, ese es el problema. Sí, es que ese es el problema, que el tema es que no hay manera de crear algo mejor, al menos competitivo. O sea, solamente si estamos buscando el beneficio o la satisfacción en el corto plazo del consumidor, o sea, listo, solo nos queda entregarles toda nuestra vida a un par de compañías en California, ¿no? Claro, pero como dirían los economistas, y en esto los economistas tienen razón, hay que ver todos los precios involucrados. Y el precio de entregar toda tu información personal hay que incorporarlo en la ecuación cuando yo digo qué tan bueno es este producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en fin, este otro tema con el que no quiero ciertamente aburrirlos, que es toda mi relación con el mundo de los códigos abiertos y los programas que efectivamente tratan de luchar contra estas compañías. Pero otra cosa que iba a decir, sí, que me encanta de Netflix, que es más local, y esta es una idea que debo reconocer que se la escuché una vez a mi amigo y jefe, que es director de Signo, Daniel Mansuy, es que si ustedes se fijan en las teleseries en Chile, desde los 80 hasta comienzos de los 2000, el malo, o los más malos de las teleseries en general, son los empresarios. Yo no puedo tener la opinión que quiera con respecto a la empresa privada o a los grandes grupos económicos en Chile, pero es un hecho más o menos indiscutido que si uno hiciera una especie de etnografía o trabajo histórico, ¿no es cierto?, de quiénes son los personajes más perversos en las teleseries chilenas de los principales canales, uno se va a encontrar con que va a ser muy difícil que haya un personaje que resulta que es al mismo tiempo empresario y virtuoso. Y eso algo debería decirnos, ¿no? De hecho, yo lo he pensado, pero no respecto al empresario, sino a las teleseries que son de corte más histórico, respecto al patrón de fondo. Siempre el patrón de fondo es el símbolo máximo de la perfidia. O sea, viola gente, mata, la ley no se la aplica, no tiene absolutamente ningún valor moral. Es pésimo padre también. Es pésimo padre, infiel con la señora. Siempre el mismo personaje. Sí. Bastante interesante. Yo me había quedado en una cosita, que es el tema de la modernidad como administración de separaciones, como dice Manent. Me acordé que el año pasado, me parece, sí, tomé un ramo con Claudio Alvarado, también supongo que lo conoces, precisamente sobre la crítica a la concepción de derechos moderno.
y me tocó en mi ensayo final hacer una comparación entre MacIntyre precisamente con Manent. Sin entrar al tema de los derechos, que podríamos dejarlo un poco para después, esta idea de los derechos como mero unicornio y bruja, no sé qué opinas respecto a la crítica de MacIntyre al mundo moderno. Precisamente Manent trata de, a pesar de criticarlo en algunos aspectos, trata de rescatar el mundo moderno desde la ciencia política. En cambio, MacIntyre tiene una crítica bastante más destructiva, es una crítica que no rescata el mundo moderno simplemente. Lo que es bastante sintomático también por la propia metáfora que ya partimos comentando, que es una escena absolutamente apocalíptica, o sea que no hay mucho que salvar. Incluso el propio Patrick Deneen, si no me equivoco, también es bastante lapidario con el mundo moderno. Entonces, ¿cómo se aproxima eso desde la ética, ese mundo moderno que parece ser irredimible? Sí, MacIntyre una vez en un ensayo, ¿no es cierto?, menciona esto, diciendo, a mí me han criticado mucho, y él dice, yo soy tan pesimista como sea compatible con la creencia en la providencia divina. Su límite de pesimismo es aquello que lo más pesimista que puede hacer alguien que cree en la providencia divina. Y claro, en el fondo, MacIntyre es un creyente, pero al mismo tiempo es un tipo que desde su juventud ha venido criticando el orden establecido, ya sea desde el marxismo y ahora desde una especie de en fin, no sé cómo lo voy a graficar con un término que no es mío, que se lo escuché a un filósofo más o menos importante en una conferencia en Oxford. Alguien dijo, MacIntyre igual está de acuerdo con Rawls, dijo alguien en el público, ¿no? Y este filósofo, John Haldane, dijo, mire, MacIntyre no está de acuerdo con Rawls. MacIntyre es una especie de anarquista, comunitarista, sindicalista. Genial. Y tiene todas esas mezclas, ¿no? Y desde ahí es que analiza la modernidad. Ahora bien, ¿cómo se llama? Un matiz que hay que hacer es que en el último libro se hace cargo un poquito más extensamente de esto, ¿no? En este libro, Ética en los conflictos de la modernidad. Y él dice que él claramente no piensa volver a una especie de época premoderna, ¿no es cierto? Y él reconoce grandes triunfos de la modernidad, en el arte, en la ciencia, etc. Pero su punto es que hay ciertos presupuestos filosóficos de la modernidad que no era necesario que triunfaran, pero que sin embargo lo hicieron. Y eso hace muy difícil que nosotros, que ya somos modernos, nos guste o no, o habitantes de la modernidad, hace muy difícil que pensemos en soluciones institucionales o alternativas institucionales que encarnen principios distintos. Y en esto uno puede estar de acuerdo o no, pero en MacIntyre es inseparable el pensar en instituciones políticas alternativas y el pensar en una vida moral alternativa, o al menos el pensar en instituciones políticas que faciliten cierta concepción de lo que es bueno para el hombre. Para MacIntyre esas dos cosas están íntimamente ligadas, y él obviamente va a citar permanentemente a Aristóteles en esto, ¿no? Una constitución, una ley, una institución social son, como dirían hoy día los sociólogos, performativas. De algún modo condicionan, no determinan, pero condicionan el tipo de personas que somos, el tipo de bienes que queremos, nuestros deseos, nuestras preferencias. En ese sentido, el tema de la comunidad política, en el sentido amplio, grosso, es bastante interesante porque precisamente si la comunidad política es preformativa de la dimensión moral de una sociedad, entonces es bastante difícil y casi descabellado pensar en aplicar una ética aristotélica centrada en la polis, en la comunidad local propiamente tal, versus la noción política actual sobre el Estado-Nación, que es diametralmente opuesto. Incluso, esto es tesis mía nomás, pero pareciera ser que estamos en un proceso también de cambio de comunidad política actual. El Estado moderno pareciera ser que se está descomponiendo. El tema de los tribunales internacionales, el arbitraje internacional, toda la sociedad de las naciones, bueno, ya no se llama sociedad de las naciones, ONU, pareciera ser que la propia idea de Estado moderno ya no va en alza, sino en declive, que es una tesis también bastante antigua. Algunos lo dirían que es Occidente lo que está cayendo. Entonces, ¿qué se puede ver de un mundo que va cambiando su noción de comunidad política respecto a esta performatividad que existe en la ética? Sí, buena pregunta. Pequeño paréntesis, todos los que piensan, y me incluyo, que el Estado moderno pasa por una crisis gigante, hemos tenido un tiempo difícil en esta pandemia, porque si algo hemos sentido con las cuarentenas y todo esto, es el peso del Estado moderno. Pero fuera de eso, yo creo que en MacIntyre se da una cosa bien radical, y es la siguiente, que es que a MacIntyre le dicen, viejo, tu noción de política
tu noción del carácter performativo de las instituciones sociales es incompatible con el Estado moderno. McIntyre dice, sí, por eso es que yo soy enemigo del Estado moderno. McIntyre no quiere acomodarse, no quiere decir cómo lo hacemos para que esta noción que yo tengo de la política sea compatible con, de algún modo, ¿no es cierto?, las instituciones propias del Estado moderno. McIntyre es enfático en eso. Y en Tras la virtud es enfático y además con una ironía genial, como lo caracterizan muchos de sus textos, ¿no? Él dice, el Estado moderno es una institución que se nos presenta a nosotros como un proveedor de servicios, como un proveedor de bienes públicos, dirían los economistas, pero que al mismo tiempo a veces nos invita a morir por él, porque nos obliga, ¿no es cierto?, al servicio militar, ya no, pero nos llama a veces a morir por él. Y me dice, es como morir por la compañía de teléfono, ¿no? Sí. Es como morir por la compañía de teléfono, porque es una cosa supuestamente neutral, que provee servicios, nada más, pero al mismo tiempo nos pide la vida. Entonces McIntyre dice, es morir por la compañía de teléfono. Y eso se lo toma muy en serio McIntyre, ¿no? Lo toma muy en serio y tiene un texto precioso donde hace un análisis de la poesía de Yeats, donde efectivamente indaga un poco más en esto. ¿En qué medida el Estado moderno es imposible la práctica de la virtud tal y como él la entiende? Yo tiendo a pensar que va un poco lejos en esto, pero es así de radical. Y una política de las comunidades locales, una política entendida como deliberación orientada al bien común y al florecimiento humano, etcétera, etcétera, no es posible simplemente, no es posible para McIntyre bajo los contornos del Estado moderno. Primero por una cuestión de escala. La política pensada en términos de la polis requiere, como dice el mismo Aristóteles, que yo cuente que pueda contar con la cabeza y recordar más o menos los nombres de mis conciudadanos. Eso obviamente en la escala del Estado moderno es impensable. Pero segundo es porque McIntyre piensa que el Estado moderno es como y en esto curiosamente coincide con algunos autores liberales sobre todo en materia económica, Hayek y otros. El Estado moderno, sobre todo después de la Segunda Guerra, es una institución que no para de crecer y que es muy difícil que pare de crecer si uno no la corta de cuajo. Y en eso aparece todo el revolucionario que hay en McIntyre. El Che Guevara. Qué entretenido. Sí, estaba pensando precisamente el cambio, no sé si McIntyre lo habrá tratado alguna vez, el cambio de la noción misma de ciudad, de la polis, que era ante todo un concepto político, o sea, el hombre era un animal político precisamente porque vivía en la polis. La etimología viene ahí. Incluso el término polis en realidad no está bien traducido como ciudad tampoco, porque no es exactamente lo mismo. Versus la concepción actual de ciudad, que es ante todo una unidad económica. Yo tengo familia en Rancagua y siempre se quejan de que Rancagua se va a convertir en una ciudad satélite de Santiago. Lo que es bastante sintomático. La ciudad ya no tiene una correspondencia con la vida local, la presencia del ciudadano en la ciudad, sino que es meramente una unidad que dentro del sistema de separación de funciones cumple una función específica. Por ejemplo, ser una ciudad dormitorio. Por ejemplo, ser una ciudad financiera. Por ejemplo, ser una ciudad institucional política. McIntyre toma ese cambio radical incluso en el espacio físico. Sí, le da bastante importancia, ¿no? Sobre todo porque, y en esto de nuevo, el influjo de Marx es importante, aunque uno no tiene por qué ser marxista para pensar esto, ¿no? Pero en él al menos el influjo de Marx es importante, y es el siguiente, pues, y es que las formas económicas de producción o las fuerzas de producción explican mucho del orden político y el orden cultural. Entonces, toda esta transformación de la ciudad, si uno se compra una narrativa más o menos estándar, ¿no es cierto?, sobre el capitalismo, comienza justamente a darse a partir de la Revolución Industrial. ¿Sí? Sus consecuencias, claro. Entonces la migración campo-ciudad, etc. Y McIntyre, sus ejemplos de virtud, de comunidades virtuosas, de comunidades donde es posible entender la vida humana con un telos, y etcétera, etcétera, son comunidades bien interesantes. Son unos pescadores en el norte de Islandia, son unas tribus en Brasil que producen no sé qué tipo de semilla. Es muy romántico todo. Claro, los ejemplos de vida comunitaria propiamente tal son efectivamente cuasi premodernos. Y ahí hay un desafío para el que se sienta atraído por el pensamiento de McIntyre. ¿Qué significa en la práctica hoy pensar en una vida política más similar a la polis que a la del Estado moderno?
se termina como en un primitivismo medio extraño. Todos Claro. llegan a ir como a cabañas perdidas por ahí, como un monasterio. Tenía que salir Ted Kuczynski contigo aquí presente. Y lo siento, sí, yo no había hecho nada, pero no, lo que pasa es que nosotros ironizamos un poco con esa especie media extraña de repente, me parece, pero sí. Matías. Iba a comentar sobre esto. Ah, no, vale. No, iba a preguntar una corita nomás. Hoy día tú tuviste un conversatorio sobre sociedades mutualistas. Yo no entiendo mucho el término, pero ¿tiene relación también con esa búsqueda de buscar espacio de participación cívica o no tiene absolutamente nada que ver también ese interés por las sociedades mutualistas? O sea, a ver, la historia de por qué me interesé en eso es muy larga y no los voy a latir con eso, pero en la práctica sí, tiene que ver con un proyecto de investigación que yo tengo financiado por la British Library, de digitalizar parte importante de los archivos de las sociedades mutualistas chilenas a comienzos del siglo XX, finales del XIX, comienzos del XX. Una sociedad mutualista o sociedad socorro mutuo era una institución muy propia de esa época, que a partir del 24 empieza a decaer, sobre todo con la ley del seguro obrero, que básicamente el Estado las aplasta. Y esas sociedades tenían una cosa bien interesante, porque es que conjugaban de manera bastante armónica subsidiariedad y solidaridad. Es decir, ejemplo, Sociedad Mutual Fermín Vivaseca. El lunes voy a ir allá a revisar unos archivos. Sociedad Mutualista Fermín Vivaseca. ¿Qué tenían? Primero, seguro de salud. Segundo, dentista y médico que atendían en el local de la mutual. Y tercero, mausoleo. Entonces, cuando nosotros nos dicen, mire, nuestro sistema de pensiones se va a caer porque la gente no ahorra lo suficiente, y es verdad, ¿no? La gente a veces no ahorra lo suficiente. Y yo no estoy proponiendo que volvamos a la sociedad de socorro mutuo, eso es algo propio de fines del 19 y comienzos del 20. Pero aprender más sobre los mecanismos que explican por qué una sociedad de socorro mutuo era efectiva en la entrega de bienes como previsión social, previsión en salud y en vejez, digámoslo así, no deja de ser interesante, porque son alternativas, o sea, son insumos para pensar en alternativas institucionales a la centralización que hoy vivimos en materia de pensiones y de salud. Y la centralización aplica tanto al sistema de reparto que algunos auguran con tanto globo hoy, como a nuestro sistema de capitalización individual, que de descentralizado no tiene nada. Son 6 empresas. Si nosotros 3 quisiéramos mañana montar una AFP, no podemos, ¿verdad? O sea, las regulaciones para montar una AFP son desde la liquidez que tengamos hasta que ganemos una licitación, o sea, es un mercado ultra regulado, ultra centralmente dirigido. Es divertido cuando algunos liberales económicos plantean la AFP como un hito de la libertad, ¿no es cierto? Cuando en realidad se trata de una cosa que no es muy lejana a los planes quinquenales, a mi juicio. Claro. Nunca le había visto así, lo que demasiado entretenido. Las sociedades mutualistas, si no me equivoco, nacieron sobre todo del movimiento católico de segunda mitad del 19, ¿no es cierto? Abdón Cifuentes y el ultramontanismo, ¿no es cierto? De ahí nace mucho esta idea de las sociedades mutuales. Si no me equivoco, yo siglo XIX lo pasé hace mucho tiempo, así que ando medio flojo. Sí, en Chile eso fue muy importante, aunque también fue importante la masonería. Entonces hay que distinguir entre las mutuales que eran más bien católicas y las mutuales abiertamente masónicas. En Francia también fue ambivalente el origen como ideológico, digamos así, de las mutuales. En Inglaterra fue más preponderante el carácter eminentemente protestante de las mutuales, o las friendly societies, como se llamaban allá. Pero lo cierto es que independiente de eso, tenían una penetración bastante importante. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1911 se aprueba, ¿no es cierto?, la National Insurance Act, que es una de las primeras veces que un Estado se le ocurre obligarle a sus ciudadanos a cotizar para su vejez, ¿no? Pues ya nos parece natural, pero en realidad si uno piensa, igual es un poco tétrico, ¿no? Bueno, en fin, el tema es que cuando se produce eso, la gente así que no tiene otros intereses más, digamos así, lúdicos, se da la lata, como me la di yo, de ir a revisar las discusiones del Parlamento en 1911 en Inglaterra. Y ahí lo que ustedes ven es que el informe que prepara uno de los comisionados, ¿no es cierto?, apuntado por Her Majesty the Queen, dice, mire, hoy en Inglaterra hay cerca de 7 millones de trabajadores. De esos 7 millones activos, ¿no? De esos 7 millones, 6,5 pertenecen a una sociedad de socorro mutuo que está en buenas condiciones financieras. Del resto no sabemos. Pero estas personas están proveyendo por sí mismas pensiones y salud. Lo hacen desde abajo, respetando una cierta noción de subsidiariedad, pero se hacen responsables los unos de los otros, que es lo que de algún modo se nos plantea a los que tratamos de entender lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia respecto de
la solidaridad. Más que una cuestión meramente redistributiva, se trata de que aquí y ahora, en esta localidad, en esta comunidad, ¿cómo me hago responsable yo del otro? En aquello que me competa, obvio. Pero en fin, hay mucho que sacar, creo yo, en limpio, de la historia del mutualismo, tanto de su auge como de su caída, en Chile en particular, en 1924, con la aprobación de la ley del seguro obrero. No había pensado la verdad, pero es bien interesante el tema. Cristóbal, tú querías pasar a otro tema, porque ya vamos cerrando, yo creo. Sí, justamente, no sé si tenemos tiempo. No, yo quería ver si es que podíamos. Se me fue en realidad, lo tenía anotado, porque se me perdió. No, si es que ¿de qué forma podría vincularse esta idea como de la proliferación de. Es un tema completamente distinto a los mutuales, por si acaso. De estas como élites desarraigadas cosmopolitas que están surgiendo en, obviamente, las partes costales de Estados Unidos y Europa, y cómo ellas se vinculan con las necesidades políticas de las clases medias frustradas que por un lado son de extrema izquierda y extrema derecha al mismo tiempo, pero más como un nivel como de, no sé si moralidad sería el término, pero eso parece que hay una desconexión muy grande entre ambas. Sí, o sea, desde McIntyre hay un tema ahí, ¿no? Porque en el fondo McIntyre piensa que justamente esa desafección entre élites y ciudadanía, y sobre todo ciudadanía como entendida como clases medias bajas, es como inevitable a las lógicas propias del liberalismo. Eso es algo que McIntyre ha sostenido siempre, con matices obviamente, y a medida que ha pasado el tiempo ha sido más fino en su análisis, pero en términos generales a él le parece que un elemento, hay muchos, ciertamente hay muchos, pero un elemento que a él le parece muy nocivo es esta idea del Estado neutral, ¿ya? Que él le atribuye a pensadores como Rawls u otros, ¿ya? Que es la idea según la cual el Estado no puede, ¿no es cierto?, intervenir en nociones comprensivas, digámoslo así, de lo que es el bien humano, porque tenemos ciertas diferencias legítimas respecto de lo que es bueno y lo que no es bueno, y por tanto el Estado se presenta de manera neutral. Pero al presentarse de manera neutral, lo que hace es, digámoslo así, esconder algo que todos reconocen que está bien y que está mal, como ciertas injusticias económicas, como ciertas desigualdades, no tanto a nivel económico, sino de acceso al capital, de acceso a una serie de otros bienes que podrían mejorar la condición material de la gente. Y entonces McIntyre piensa que las élites están ensimismadas en sus propias banderas, muchas de ellas individualistas, tanto en la izquierda como en la derecha, las banderas del género y la diversidad sexual, las banderas de la autonomía y del transhumanismo, esta idea de que vamos a ser Sí. seres superiores, y la idea perniciosa, a juicio de McIntyre, de que de algún modo estamos en control, ¿no es cierto?, de nuestro propio destino, cuando para él el destino nuestro está, por un lado, en manos de Dios y por otro, en manos de la comunidad en la que me inserto y cómo me interrelaciono con ella. No es que con esto él quiera negar la libertad, es que estamos determinados, no, pero la concepción de libertad como mera autodeterminación propia de algunos sectores del liberalismo a McIntyre le parece perniciosa justamente en este sentido, porque oscurece de cara de las élites, oscurece los problemas reales de fondo en el orden social y hace que se produzca inevitablemente ese distanciamiento, un distanciamiento que sirve como máscara para que la élite siga sirviendo sus propios intereses y para que la gente siga, ¿no es cierto?, postergada en diversas cuestiones de orden, no solo económico, cuestiones de justicia en el orden de la familia, la tributación, por ejemplo. Todo lo hemos reducido, según McIntyre, a una mera cuestión de ejercicio de libertad individual. Pero en la práctica resulta que las élites, nubladas por esa, y esto es lo que él piensa, ¿no?, nubladas por esa ideal de autonomía falsa, según él, no pueden sino alejarse de las preocupaciones y necesidades reales de sus conciudadanos. De hecho, ahí me está acordando una discusión que ahora está muy, muy candente en el mundo de los abogados, el tema de la colegiatura obligatoria. Yo, Claro. en principio, no me molesta tanto la colegiatura obligatoria, pero lo que me llama la atención es que las críticas que han surgido contra ella tienden a ser de un atomismo absoluto, que es como yo ejerzo libremente la profesión y el abogado es meramente una profesión más dentro del mercado que no tiene ningún tipo de particularidad y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que haya una comunidad o un gremio de abogados que responda en algún grado por la actuación de todas las personas que se dedican a esa profesión en concreto. Es interesante porque la crítica muchas veces va más por una fobia a ser parte de una comunidad. Es bien curioso.
eso sumado a una cantidad de caricaturas de que esto es malo porque Edad Media, porque es feudalismo, porque no sé qué otras cosas. Claro. Igual es bastante Claro, o chistoso. sea, yo no tengo una postura tan formal del tema, pero a priori me llama la atención que la crítica ha tendido a centrarse en una visión absolutamente individual del ejercicio de la profesión en algún grado, absolutamente individualista, que ha sido contraria a toda la historia de la profesión de abogado hasta los años 80 en Chile. Parece que la media parte, o sea, termina en 1980 según esta gente. Sí, no, es muy interesante eso. Yo me declaro ignorante de las normas sociales inherentes al interior de la comunidad de juristas, pero sí me parece llamativo que la justificación que suele dirigirse tiene que ver con, de nuevo, con la autonomía individual.